responsable de amibiasis tanto sintomática como asintomática. Esta parasitosis, igual que las otras parasitosis, está relacionado con problemas socioeconómicos, sanitarios y de pobreza en los pueblos. O sea, es un indicador, la parasitosis es un indicador del grado de desarrollo de los pueblos. El portador sano puede desarrollar síntomas cuando el sistema inmune se altera. Afecta a adultos, personas con SIDA, homosexuales, viajeros y personas que viven en conglomerados. La amibiasis es una infección de distribución mundial. Es la cuarta causa de muerte en el mundo eh, debido a protozoarios. O sea, primero las parasitosis por protozoarios. El primer puesto de mortalidad lo ocupa el paludismo, después el Chagas, después la Leishmania y el cuarto es la amebiasis. Es ahí en toda histolítica. Muy bien, los países donde o continentes donde se ha reportado son Centro y Suramérica, África y Asia. Esos son los lugares endémicos para ameba. En el Perú está distribuido en todo el país, pero la mayor prevalencia se encuentra en Arequipa, Piura, así como Junín, Cusco y Puno. En Tomoeva histolítica, en su ciclo evolutivo pasa por tres fases. Pasa por la fase de trofozoito, prequiste y quiste. Trofozoito, esta forma vegetativa, esta forma por la que la ameba se reproduce, se moviliza, se alimenta, etc. El trofozoito siempre se ve en heces recién emitidas. Esas heces, claro, tienen que ser diarreicas. Después, el quiste se ve en heces duras, cuando las condiciones del vida del- de la ameba no son las adecuadas. Entre trofozoito y quiste hay una fase de prequiste, o sea, termina la fase vegetativa y es la entrada para la fase de quiste. Entonces, el quiste se caracteriza por ser redondo, y solamente tiene los nucleolos. En cambio, el trofozoito pasa en la fase móvil. En el caso de histomoeba histolítica se caracteriza porque tiene solamente un pseudóporo, y para ingerir es muy característico que se va a encontrar glóbulos rojos ingeridos. Eso es lo característico de entomoeba histolítica. Muy bien, y se caracteriza también el nucleolo. El nucleolo se caracteriza porque el nucleolo se caracteriza porque tiene un endosoma central, y en la periferia se encuentra la cromatina en forma de granos
finos. Entonces, en el quiste vamos a encontrar varios núcleos y cada núcleo va a tener un nucleolo. El nucleolo que va a haber una cromatina o un endosoma central y la y la y la y la red de cromatina pasar en forma granular y homogénea a lo largo de la membrana nuclear. O sea, ese es el nucleolo, es la, la membrana nuclear y tenemos los granos de cromatina. Ese es característico para lograr identificarlos. Muy bien, el trofozoito, como, o sea, estamos describiendo ya las fases de la entomoeba, o sea, las formas por lo que pasa. Dentro de esas tenemos a la forma vegetativa o trofozoito. ¿En dónde se va a hacer, va a haber esta forma? En heces frescas. Se caracteriza porque es pleomórfico, o sea, adopta varias formas. Eso en mención a la estructura de la ameba que es quenatinosa. Tiene un solo pseudóporo, lo que le da una dirección, un movimiento unidireccional. El citoplasma se va a ver, o sea, tanto en el endoplasma que es hialino y el endoplasma que es granular. Y ahí que se va a ver vacuolas sucesivas y también vacuolas contrástiles y también restos de restos de hematíes de cocitos, sustancias alimenticias, etcétera. El tamaño puede ser de 10 a 60 micras. El promedio es 15 a 30. Eh, las formas, como es preomórfico, puede haber trofozoitos grandes y chicos. Dicen que las formas grandes corresponden a la forma invasiva de la entomoeba y las formas no pequeñas corresponden a la amebiasis crónica. Muy bien, acá tenemos al trofosorito de Entomoeba estolítica. Está coloreado con eh, lienza o lienza sobre todo, el coronante de lienza. Acá vemos el trofozoito. Se caracteriza porque tiene un solo ceutópodo corto. Tiene el nucleolo en posición central. Eh, tenemos no el nucleolo, sino el núcleo. El trofozoito tiene un solo núcleo. Y este núcleo va a tener su nucleolo o endosoma. Muy bien. En el núcleo a lo largo de la membrana nuclear va a estar la cromatina. Muy bien, acá lo vemos mejor. Un solo núcleo por trofozoito. El núcleo tiene su nucleolo. Eso generalmente es central, en ese caso es excéntrico, está una parte y tiene su cromatina fina distribuido a lo largo de la membrana nuclear. Entonces, para que quede claro,
La forma vegetativa tiene solamente un solo pseudóporo y tiene un solo núcleo. Ese núcleo tiene un nucleolo. Muy bien, y tiene cromatina finamente distribuida a lo largo de la membrana nuclear. Muy bien. Tenemos la otra fase de prequiste. El prequiste es el tránsito entre la forma vegetativa y la forma de quiste. Entonces, el prequiste siempre tiene movilidad, pero es muy lenta. Es un falso estado del parásito. Su forma es oval o circular. Es pequeño, mide de 10 a 15 picras y presenta solamente un solo núcleo. Pero además, vemos acá, ese es el núcleo, un solo núcleo con su nucleolo. Muy bien, y la cromatina está finamente, o sea, como gránulos finos, distribuido homogéneamente a lo largo de la membrana nuclear. Y además se observa en este núcleo esas barras se llaman cuerpos cromatinales y se caracterizan porque los extremos son romos. Esa característica nos sirve para identificar a entomoeba histonítica. El quiste. La forma de quiste se caracteriza porque el quiste va a presentar cuatro núcleos. Acá están los cuatro núcleos. Y cada núcleo tiene un nucleolo. Y cada nucleolo tiene la cromatina homogéneamente distribuida a lo largo del la membrana nuclear. Y además se puede o no se pueden ver los cuerpos cromatinales. Entonces, entomoeba histolítica tiene tres formas en su sitio de vida. La forma de trofozoito que se encuentra en heces diarreicas sanguinolentas o con hematíes. Muy bien, se caracteriza porque el movimiento es lento, es en una dirección y tiene un solo núcleo. En cambio, el quiste se caracteriza por ser redondo. Tiene cuatro núcleos y cada núcleo tiene su nucleolo o caliosoma y está, o sea, tiene la cromatina distribuida homogéneamente a lo largo de la membrana nuclear. Esta estructura nos sirve para qué? Para el diagnóstico. Muy bien. Acá vemos que los trofozoitos da estabilidad. Pueden vivir ellos 5 horas a 37 grados centígrados, o sea, cuando recién salen del, del cuerpo del hospedero. 16 horas a 25 grados y 96 horas a 0 grados centígrados. O sea, mientras a más bajas temperaturas se mantienen trofozoito, más vive. Los quistes pueden vivir hasta 90 días a 0 grados centígrados, o sea, 3 veces. El trofozoito, 3 días, y el quiste, 90 días. Muy bien, las formas quísticas son estables o resisten
a bajas concentraciones de cloro y ácido clorhídrico. Los quistes mueren a temperatura mayor a 80 grados centígrados. O sea, si queramos matarlo, hay que calentar o hervir las comidas o sustancias o el agua mayor a 80 grados centígrados. Donde habita en Tomoeba histolítica, habita en el intestino grueso, ahí es su hábitat. El reservorio, ¿quién es el reservorio? Es el hombre. Muy bien, el cual puede tener una enfermedad crónica aguda o asintomática. El problema es cuando la amibiasis es asintomática porque no causa daño al hospedero, pero si las heces, por heces, a través de las heces está botando varios quistes y eso van a contagiar a personas susceptibles. Muy bien, tanto los quistes como los trofozoitos salen por las heces. Muy bien, ¿cómo se transmite? A través de la ingesta de alimentos, bebidas contaminadas con heces que contienen quistes de este parásito. Y menos común es cuando se contagia a través de vómito, heces o a través de moscas o insectos que contienen quistes viables. O sea, la transmisión más abundante es a través de los alimentos o bebidas contaminadas con quistes humanas y menos frecuente cuando estos quistes ingresan a la persona a través de vectores o a través de vectores. Muy bien, el ciclo biológico. ¿Qué es el ciclo biológico? Son las fases por las cuales pasa un parásito en lo largo de la vida o las fases por las que pasa un parásito cuando se va a reproducir. Entonces, el ciclo biológico de la entomoeba histolítica es la fase de quiste, la fase de prequiste y la fase de trofozoito. Entonces, ¿cómo ingresa, o sea, la entomoeba histolítica a la persona susceptible? Ingresa a través de heces de alimentos o bebidas contaminadas eh, con quistes, con quistes. Estos quistes para que sean viables tienen que tener 4 núcleos. Entonces, con los alimentos ingresa el quiste, resiste a los jugos del el ácido clorhídrico del estómago. Ahí, cuando ya pasa del el estómago, se va a desenquistar y llega al hígado delgado y al intestino grueso. Ahí el quiste se convierte en trofozoito. Entonces, este trofozoito va, a veces va a infectar al produce, produce heridas a través del intestino grueso y con las heces se libera tanto trofozoitos como quistes al exterior. Y en otras veces el trofozoito va a las cristas
de las células intestinales, agarra la sangre y va a parasitar a otras partes del cuerpo, como hígado, pulmón, piel, cerebro. Entonces, así es como se desarrolla el ciclo de ontomoeba. Ingresa como quiste, desde se enquista en el intestino del grueso. Va a haber, o sea, el quiste se transforma mayormente en trofozoito, sale con las heces. Si las condiciones son favorables y hay huésped cercano, o sea, va a infectar, o si no se transforma en quiste, y es que quiste, por este quiste puede vivir hasta 90 días, 3 meses, hasta que encuentre un huésped susceptible y haga, o sea, la enfermedad. Ese es el ciclo biológico. O sea, la forma infectante es el quiste con 4 núcleos. Esto por donde ingresa a través de los alimentos, el agua. Resiste al, al ácido clorhídrico del estómago. Una vez que sale del estómago, se desinquista en el intestino delgado, se transforma en trofozoito y algunos persisten en forma de quiste y salen con las heces. Acá, en el intestino grueso va a producir enfermedad, va a producir úlceras, ¿sí? Sangrado, etcétera. Otra también a través del trofozoito, a través de la sangre, va a viajar hasta el hígado, pulmón, cerebro, piel y a causar enfermedades. Ese es el sitio biológico de entomoeba histolítica. Entonces, en los síntomas hay que considerar dos, dos patologías, la amibiasis intestinal y la amibiasis hepática. La amibiasis hepática es la extraintestinal, o sea, fuera del intestino. Acá, ¿cuáles son los síntomas de la amibiasis intestinal? Cursa siempre con diarrea, casi el 100%, dolor abdominal, pujo, al desgarramiento, náusea, fiebre, cefalea, vómito, etc. Pero lo más importante es la diarrea y el dolor abdominal y baja de peso. En cambio, en la amibiasis hepática, lo principal es la fiebre, dolor hepático, agrandamiento del hígado, malestar, y lo más característico es la ictericia, eh, leucocitosis, elevación de la fosfatasa alcalina y la hiperbiliorumina. O sea, acá la bilirrubina se aumenta y la persona se pone amarilla. Y eso, o sea, afecta tanto al intestino como al hígado. Muy bien, en la patología hemos visto que causa, o sea, 3 formas clínicas. La forma intestinal, eso, esto afecta solamente al intestino grueso. La extraintestinal, acá sí puede infectar al hígado, pulmón, cerebro, eh, y también mucho también a la piel, y la asintomática sin síntomas, que
afecta, o sea, afecta a la persona, pero no produce nada, o sea, no produce ningún daño, molestia, pero esa forma más peligrosa porque es la forma como se disemina la enfermedad, porque la persona que tiene, como no tiene síntomas, no se cura, pero unas veces está botando bastante quistes. Y esos quistes, si llegan a un huésped susceptible en cantidad adecuada, o sea, para producir la enfermedad. Acá, para ver lo que hemos hablado, o sea, la amibiasis por entomoeba histolítica puede ser intestinal y afectar al intestino grueso y que produce úlceras, inflamación, incluso puede producir necrosia. La extraintestinal, ¿a quién afecta? Afecta al hígado, pulmón, cerebro, piel, etcétera, ¿no? En la amibiasis, o sea, en esas amibiasis, ¿quién va a infectar? Va a infectar el trofozoito, o sea, la forma vegetativa. Entonces, en la amibiasis intestinal puede haber la forma aguda y la forma crónica. La forma aguda puede producir rectocolitis aguda, colitis fulminante, apendicitis, amibiana, etc. Y en la forma crónica puede producir colitis crónica o amemona. Muy bien. Entonces, esa es la forma aguda. O sea, ¿qué produce acá? Produce una úlcera muy avanzada y puede producir úlceras en forma de camisa de botón. Y acá puede producir necrosia, o sea, necrosia. Produce taponamiento de los vasos sanguíneos. No hay, o sea, paso de alimentos y tampoco de sustancias de desecho y como no se alimentan las células del intestino, estas se mueren a través de necrosis. Muy bien. La colitis crónica. En la colitis crónica, ¿qué va a producir? Úlceras o inflamación a nivel a nivel de las células del intestino grueso. Esa es la forma de un intestino saludable, o sea, sano. Como es provento, las células son homogéneas. En cambio, cuando hay colitis, las células por adentro generalmente tienen inflamación, tienen bastante inflamación y se encuentran agrandadas. Muy bien, la amibiasis extraintestinal, o sea, fuera del intestino, ocurre cuando entomoeba histolítica a través de la sangre o ayudado de la sangre invade diferentes órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Hígado, pleura, pulmón, corazón, cerebro, piel, mucosas, etc. Muy bien, acá tenemos la amibiasis invasiva humana en diferentes tejidos. Acá tenemos el acceso hepático amibiano con múltiples lesiones. Muy bien. En la segunda imagen tenemos la ruptura del acceso amibiano hepático. Acá se ha roto.
En la tercera tenemos amebiasis en el cerebro, produce esas necrosis de las células, ¿no? En la cuarta imagen tenemos las úlceras a través del colon, el intestino grueso. Eh, Tenemos también, puede atacar, o sea, al piel, o sea, los trofozoitos van a la sangre y la sangre pueden ir hasta la piel y producir heridas hasta el nivel. Generalmente se ve eso en los homosexuales, tanto hombres como mujeres, porque se transmite también por relaciones sexuales, o sea, son órganos sexuales infectados. Muy bien, tenemos extraesteticidad, ya vimos, comentamos, o sea, acá tenemos una extraesteticidad, o sea, ahí cae una lesión de piel, los trofozoitos pían, la sangre se ha reproducido en el intestino grueso, han cogido los vasos sanguíneos y han llegado hasta la piel y han producido esos accesos. Esos accesos haciendo cortes van a tener este tipo de úlceras. Muy bien. Y también pueden, o sea, infectar a genitales. Ese caso es un genital femenino. Muy bien. Puede infectar tanto sea aparato sexual masculino en el grande como aparato sexual femenino. Ese se da generalmente en la transmisión sexual. Muy bien, la amebiasis asintomática, llamada también de portador, se presenta en pacientes sanos, no presenta síntomas y constituye la diseminación de la enfermedad. Ahora, hablando un poco de epidemiología, según la OMS, se calcula que el 10% de la población está infectada por entomoeba histolítica o entomoeba dispar. ¿Por qué? Porque dispar, entomoeba histolítica y dispar es similar a, ambas son similares. Histolítica está patógena y dispar no es patógena, pero se confunde. Por eso cuando se diagnostica una abemiasis hay que estar seguro que se trata de histolítica porque ambas morfológicamente son similares y hay que identificarlo por histoantígenos o por pruebas moleculares. Se calcula que por año se producen 500 millones de infectados de amebiasis y estos mueren 700.000 o 100.000 pacientes por año. Muy bien, el diagnóstico, ¿cómo se hace? El diagnóstico es directo, hay que observar las heces. Y las heces, ¿por qué se observa? Para buscar los trofozoitos o los quistes que tienen su forma característica. Cuando hay poca, o sea, eh, como hay, a veces hay pocos quistes o pocos trofozoitos, es difícil, o sea, detectarlo a través del microscopio. Por eso siempre se pide análisis o examen de heces concentrados. O sea, el directo puede ser 3 muestras y cuando se concentra las heces, se logra tener mayor positividad. También se puede colorear las heces concentradas buscando
trofozoitos o buscando quistes. Se puede cultivar, se cultivan las heces para ver, para buscar amebas. También, o sea, la prueba más sensible que tenemos es la prueba de isoantígenos. Prueba de ELISA, hay pruebas confirmatorias como Brod, hay que buscar antígenos y las pruebas moleculares. O sea, tenemos una gama amplia de pruebas de laboratorio para confirmar la sospecha o el diagnóstico, pero las más accesibles son el examen directo y el concentrado y las coloraciones, pero debe ser esto hecho con un paciente, con un profesional de laboratorio que tenga experiencia en el diagnóstico de amebas. Se cultiva poco. Muchos sirven los isoantígenos porque tienen muy buena sensibilidad y especificidad. Y las pruebas genotípicas, que estas son caras. También tenemos el diagnóstico por imagen. ¿Y que ella ayuda acá? La rectoscopía, o sea, la observación del colon. La colon, o sea, observar no solo una partecita del colon, sino todo el colon. La ecografía, tomografía, resonancia magnética, radiología con edema y arteriografía de colon para ver cómo están las arterias. Todas esas pruebas sirven para dar un diagnóstico, o sea, certero de esta enfermedad. Muy bien. En el diagnóstico le decía que se hace lo más común es por microscopía, ya sea directo o concentrado, pero tiene poca sensibilidad, menor del 60%, y la especificidad es menor. El cultivo, el cultivo y las isoenzimas tienen o sea, más sensibilidad. Y es el estándar de oro o sea, diagnosticar a entomoeba histolítica. Pero de esa, o sea, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene, o sea, más sensibilidad? Son la detención de antígenos. Tiene sensibilidad de más de 95%, lo mismo que la especificidad, incluso mayor que el PCR cuando se trabaja con muestras de heces en busca de entomoeba. Entonces, la prueba que más nos sirve no, es la detección de antígenos en heces. Muy bien, hay esquemas de tratamiento para paciente asintomático, para colitis amebiana y para la amebiasis extraintestinal. O sea, son cuadros diferentes. Pero para portador, ¿qué tiene que tomar con la sanetopamina? Ese es cuando es portador. Pero en la colitis amebiana, cuando se aloja entomoeba histolítica en el intestino grueso, que se toma netronidazol, ¿ya? Tinazol, pero pase todo netronidazol. Y la amebiasis extraintestinal también, o sea, netronidazol,
sol y sol. O sea, estos medicamentos son comunes tanto en la colitis amibiana como extraintestinal. Muy bien. El tratamiento que se usa acá en Perú, o sea, se usa nitronidazol. Puede ser, o sea, solo o más, o sea, estos antibióticos. Puede ser tetrabenazol más quinol. También metronidazol das tetraciclina, cloroquina o bromoxina. Estos tratamientos se usa, o sea, se usa la miasis tanto intestinal como extraintestinal acá en el Perú. Muy bien, ¿cuáles son las medidas preventivas para evitar contagiarnos con entomoeba histolítica? Primero, o sea, eliminar las excretas. Muy bien. En la ciudad no hay problema porque hay los eh, servicios higiénicos, pero en provincias, en la selva, incluso en las partes rurales de Lima, donde no hay agua potable ni sanidad, ahí se hace en pozos ciegos, a veces, o si no se hace en el campo, y cuando no hay una buena higiene, y porque por la escasez de agua, o sea, se convierte en focos de contaminación de este protozoario. Muy bien, debe haber construcción de lentinas sanitarias. Hay que educar a la población de la forma como se contagia. No se debe regar con aguas servidas y tampoco comprar o consumir alimentos regalos con esas aguas contaminadas. Controlar a los manipuladores de alimentos, controlar los vectores, higiene estricto del personal, tamaño de manos y hay que darle tratamiento a los contactos sexuales. Muy bien, resumiendo de entomoeba histolítica, quiero que recuerden lo siguiente. Acá tenemos parámetros evaluados y características de la infección. ¿Quién es el reservorio del entomoeba histolítica? Es el hombre. ¿Dónde se ubica? Intestino grueso. ¿A través de qué se adquiere? A través del fecalismo o aguas contaminadas con alimentos. El hospedador, el huésped, es humano o mamíferos, ¿sí? ¿Cuál es la dosis mínima de contagio? Es un solo quiste tetrágeno, 4 núcleos. Si tiene 2 núcleos, no. Supervivencia. eh, es variado, vive más donde hay humedad. La forma de resistencia es el quiste, cómo se propaga a través de los alimentos, agua, el sexo, etc. Vías de contagio digestiva, la parenteral es raro, solamente digestiva y a veces sexual, acá falta sexual, distribución geográfica mundial, climas tropicales y subtropicales. Riesgo, contacto con agua, suelo o alimentos contaminados. Grupo etario, pacientes jóvenes, más mujeres. La vacuna está en ensayo. Muy bien, terminamos entomoeba histolítica, que era importante porque la entomoeba
que produce enfermedad mayoritariamente. Ahora vamos a ver las amenas no patógenas. En esas tenemos varios grupos. Dentro de esto tenemos la entomoeba dispar. ¿Por qué es importante el dispar? Porque se confunde con entomoeba histolítica. Son morfológicamente iguales. ¿Y cómo se diferencia por isoenzimas? Otra vez a través de pruebas moleculares. Muy bien. Cepas no específicas de entomoeba dispar no están esta entomoeba dispar no está asociada con patología humana, o sea, no produce disentería, no produce diarrea, no produce accesos abebianos hepáticos. eh, por lo tanto, la patogenicidad de entomoeba dispar es cuestionable, no se acepta, o sea, no produce enfermedad. En cambio, histolítica sí produce enfermedad. La diferenciación se da por histoantígenos espacio económico o puede ser por PCR secuenciando eso el gen Diana 87S del ARN ribosómico, del ARN ribosómico. Ese se secuencia, se compara para distinguir histolítica dispar o también a través de los isoantígenos. Histolítica y dispar tienen diferentes isoantígenos. Muy bien, ese es dispar. Igualito que morfológicamente, igualito a histolítica, igualito. Un solo ceutópono, el trofosorito, un solo nucleolo o núcleo, ¿no? Nucleolo excéntrico, red de cromatina uniforme, inyecta glóbulos rojos igual que histolítica y la fase de quiste tiene cuatro quistes y tiene barras cromatinianas con hacemos rombos. Esto también no tiene histolítica. Por eso, diferenciar histolítica de dispar es difícil, no se puede hacer a través de la morfología. Por eso, o sea, en muchos casos se reporta, o sea, eh, hallazgo de quistes o trofozoitos de dispar como si sería de intomoeba histolítica. O hay una confusión. Miren, ¿cuál es la morfología de histolítica? Este es el, el trofozoito. Tiene solamente un flagelo, tiene su endoplasma y su endoplasma. El endoplasma, ectoplasma hialino, el endoplasma es granular. ¿Y qué cosa hay en el endoplasma? Hay vacuolas alimenticias contráctiles, pero más que todo hay glóbulo rojo. Entomoeba histolítica se alimenta o fagocita a glóbulos rojos al igual que la dispar. El quiste, ¿qué quiere el quiste? El quiste tiene cuatro núcleos y este núcleo, cada núcleo tiene un nucleono y tiene la cromatina uniformemente distribuida a lo largo de la membrana.
La morfología es igual, histolítica y dispar. Muy bien, ese es dispar. Igual, el trofozoito, acá, trofozoito excéntrico, su núcleo, nucleolo, su cromatina. Y acá están los núcleos, ¿no? En la fase de quiste, 4 núcleos con sus nucleolos que a veces se ven las mallas o cuerpos cromatiliales con extremos redondos. Muy bien, tenemos otra entomoeba, la entomoeba harmani. Esa entomoeba harmani es, es igual que la entomoeba histolítica. Antes era enonimastana, pero no es. Pero esta entomoeba es igual a que la histolítica, por eso te dice que es una entomoeba histolítica enana. Si es entomoeba histolítica, tiene las mismas características en el ciclo de vida, tanto el trofozoito como el quiste. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esas formas son pequeñas, pequeñas porque el trofozoito pide 5 a 12 micras, muy pequeño, y histolítica puede venir hasta 60 micras. Muy bien, el núcleo es igual, pero hay una característica que Entomoeba harmani no puede ingerir glóbulos rojos, no ingiere, pero sí dispar. Y Entomoeba histolítica, sí ellos ingieren glóbulos rojos. Muy bien, además presenta una vacuola eh, y esta vacuola se puede tener con Nogol y no presenta, el quiste no presenta cuerpos cromatiniales. Muy bien, esa es la entomoeba carmani, ¿no? Una entomoeba histolítica enana, pequeña, las mismas características. Tenemos acá el trofozoito con un solo núcleo excéntrico, su nucleolo, su red de cromatina homogénea. Acá se va a ver mejor, o sea, en este caso hay dos, eh, eh, esta trofozoito tiene dos núcleos y lo característico que acá que hay una vacuna de glucógeno. Pero lo característico es que tiene 4 núcleos y tiene cuerpos cromatiliales. Se parece, o sea, el núcleo es igual a histolítica, pero este quiste tiene que ser pequeño, pequeño. Por eso se dice que es una entomoeba histolítica enana. Hoy mucha confusión, o sea, mucha confusión. Muy bien, de allí tenemos otra entomoeba, o sea, la entomoeba Ponaski. Eso se caracteriza porque sus cefalópodos son romos, tiene movimiento lento y unidireccional. Se, muy bien, también tiene su núcleo, el núcleo puede ser excéntrico o localización central. Se observa cromatina, pero la cromatina no se distribuye uniformemente, sino se distribuye en forma de granos gruesos. Son granos finos uniformes, no, sino son granos gruesos
y se observa más en los polos. El citoplasma se observa, o sea, eh, vacuolas que contienen bacterias y levaduras ingeridas. El quiste. El quiste se caracteriza eh, porque tiene un solo núcleo. El quiste tiene un solo núcleo, por eso se caracteriza el quiste de Entomoeba prolasti. También tiene cromatina abundante y variada y puede presentar vacuna de neocóqueno. Ese es Polasti. El trofozoito, que tiene el trofozoito solamente un núcleo. El núcleo es excéntrico. Muy bien. ¿Y quién tiene el quiste? El quiste tiene solamente un núcleo y tiene paucolas de glucógeno, o sea, un solo núcleo, tanto para el trofozoito, para el quiste. Acá tenemos Entomoeba coli. Eso sí es muy común. Es la que se diagnostica generalmente en las muestras de heces. ¿Y qué se caracteriza a Entomoeba coli? Entomoeba coli se caracteriza porque tiene varios pseudotubos romos. Histolítica tenía uno. El coli tiene más de uno. Muy bien, ¿qué más tiene? También se caracteriza porque no produce lisis de los tejidos. Se puede alimentar de bacterias protozoarios, pero no de eritrocitos, no de glóbulos rojos. Presenta tres formas biológicas también: trofozoito, prequiste y quiste. Los quistes vienen de 20 a 30 centímetros de diámetro, el trofozoito, y presenta un carnosoma grande, excéntrico. La cromatina se dispone en forma no homogénea a lo largo de la membrana nuclear. Muy bien, el quiste. El quiste se caracteriza por tener más de 4 núcleos. Generalmente, muy común es tener 8. Muy bien. El quiste que tiene, el quiste va a tener su núcleo y va a tener una cromatina alojada a lo largo de la membrana nuclear, pero esta, esta cromatina se dispone irregularmente en forma de masas y algunas veces se puede ver vacunas de glucógeno. Muy bien, ese no queda caracteriza. Hemos dicho que Entomoeba E. coli presenta tres formas, al igual que Entomoeba histolítica: la forma de trofozoito, la forma de prequiste y la forma de quiste. La forma de trofozoito, ¿por qué se caracteriza? Tiene varios protótipos, ¿sí? Y esos protótipos son cortos y romos. ¿Cuántos núcleos tiene el trofozoito? Solamente tiene uno. Tiene uno, el núcleo no es excéntrico y tiene el material de cromatina en forma de manchas distribuidas groseramente a lo largo de la membrana nuclear. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver acá vacuolas de alimentos y
trástiles. Y vamos a ver eh, acá, o sea, puede fagocitar o comer o ingerir bacterias, algunas levaduras, pero no ingiere glóbulos rojos, no va a ingerir glóbulos rojos. La forma de prequiste, el estadio entre quiste y la forma de trofozoito, que presenta acá solamente un núcleo, un, un solo núcleo, un solo núcleo y también el citoplasma es densamente granular y se observa una vacuola. Y la etapa de quiste. En la etapa de quiste que vamos a ver que se observa más cuatro o más de cuatro núcleos. Puede llegar hasta ocho y se caracteriza porque presentan cuerpos cromatiliares, pero estos cuerpos cromatiliares eh, tienen la forma de astilla, o sea, acá una base ancha y termina en punta. Los cuerpos cromateriales de histolítica no eran ovoides, tenían ambos extremos, eran robos, no eran en arcilla como coni. Por eso es muy característico ver bien el núcleo para poder diferenciarlo. Y es lo que ya se ve en las muestras de S, ¿no? Eh, Cuando hacemos las muestras de S, ya sea por observación directa o concentrado, directo simple o directo concentrado, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver quistes, generalmente quistes, muy poco trofozoito. Muy bien, pero para que sea entomoeba histolítica tiene que tener cin- más de cuatro núcleos, o sea, cinco más núcleos ya es histolítica. ¿Y cuántos núcleos acá hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, lo mismo sucede con cuando se ha hecho una coloración con GOR. Uno, dos, tres, cuatro, bien diferenciados, cinco y seis. Muy bien. Ahora, ahora la prevalencia de histolítica es a nivel mundial. La amebia, o sea, más diagnosticada, la que más se encuentra, pero no causa enfermedad. ¿Y cuál es el clima propicio para que viva ella? Los climas tropicales, subtropicales, húmedos y lluviosos. Muy bien, el quiste tiene mayor capacidad de sobrevivencia, sobre todo cuando se encuentra en material de putrefacción. Tenemos otra ameba, la entomoeba gingivales. ¿Por qué gingivales? Porque se encuentra en la gingiva, o sea, en la boca, en la amígdala. Esa entomoeba se caracteriza porque tiene solamente la fase de trofozoito, no tiene la fase de quiste. Siempre en el citoplasma vamos a encontrar vacuolas alimenticias, vacuolas contráctiles, vamos a encontrar restos celulares, leucocitos, raro hematis. Puede echar, pero es raro. El núcleo presenta granos finos de
cromatina y nucleolo central. Sus movimientos son rápidos y explosivos porque tienen grandes frágenos. Vive donde en las criptas de las encías, en las aminonas, en la gingiva, y que causa al nivel de encías, causa inflamación y leucocitosis. Muy bien, esa es la gingivales, o sea, se caracteriza porque no tiene quiste. Y también hemos dicho que tiene grandes sectópodos, todo este es el sectópodo, y tiene solamente un núcleo excéntrico. Esta coloración de esta parásito es la coloración plata petanemide. Muy bien. Tenemos otra ameba, la yonomoeba. ¿Por qué se caracteriza yonomoeba? Porque el trofozoito se caracteriza porque tiene una vacuola muy grande glucógeno. Ella almacena y degrada glucógeno. El glucógeno se pinta con glucón ahí cuando en los preparados de esos vemos un quiste un quiste con un solo núcleo y eh, una grande vesícula de glucógeno, estamos frente a Eva. El quiste se caracteriza por presentar solamente un solo núcleo. Entonces, Eva se caracteriza porque presenta vacuolas de glucógeno. Muy bien. Y el quiste presenta un solo núcleo. Acá está, este está moeba, está el trofozoito, este da vacuola de glucógeno, este está en el núcleo. Y tenemos acá en el quiste, no vemos el núcleo, pero sí vemos toda esta mancha marrón, esta, eh, esta vacuola de glucógeno. Como tiene glucógeno, ha reaccionado con el lugol del reactivo que hace la suspensión de las heces. Muy bien, tenemos otra entomoeba, la endodimastana. ¿Por qué se llama endodimastana? Porque por su corto tamaño, o sea, es la entomoeba inana. Se caracteriza por tener cefalópodos cortos, lobos, el movimiento extenso sin dirección y presenta craniosoma grande. Muy bien, acá tenemos el trofozoito, o sea, ¿por qué se caracteriza? Por presenta varios centópodos, en ese caso uno, dos, tres, y los ceftópodos son robos. ¿Qué más presenta? Presenta en entroplasma es granular, pero presenta un núcleo. Ese núcleo se caracteriza por tener un nucleono grande y ese nucleono es estreñado. Muy bien, el trofozoito pintado. Muy bien. El quiste de nada. El quiste de Intoboeba nada se caracteriza por presentar 4 núcleos. A veces presenta 8, pero dirán ustedes, se puede confundir con histonítica, sí, pero
que no diferencia es el tamaño. Por eso se dice que es una entomoeba enana. Acá tenemos al tropozoito o al quiste. El quiste. Tenemos al quiste, no hay material de cromatina alrededor de la membrana y se caracteriza porque nucleolo, también se llama craneosoma o endosoma, es grande y esdeniado en forma de estrella. Ese lámina ha sido con el fin de, con la finalidad de fijar los conocimientos, pero así lo que se ve en realidad, pero esos quises tienen que ser bien chiquitos. Muy bien, y ahí tenemos otra ameba. Esta ameba está en discusión. Unos dicen que es una ameba, otros dicen que es un flagelado. Y solamente se conoce la forma trofozoito, no se conoce la forma quística. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el colon. No es como dentro moeba eh, quinginalis. Sí es una ameba que se encuentra en la gingiva. En cambio, se encuentra en colon, pero unos dicen que es ameba y otros dicen que son flagellados. Muy bien, solamente tiene la forma de trofozoito, no tiene la forma de quiste. Por eso se ve un trofozoito con un quiste. Y tenemos acá, o sea, dos núcleos, esos núcleos, ¿no? Dos núcleos. Muy bien, este es para diferenciar lo que hemos hecho. ¿Qué cosa hemos estudiado? Hemos estudiado en tomoeba histonítica, tanto en forma de trofozoito y quiste. En tomoeba harmiani, tanto en forma de crofozoito y quiste, Intromoeba coli, Intromoeba porgeri, Intromoeba nana y Intromoeba buschi. Muy bien, la entomoeba histolítica se caracteriza porque tiene un solo septóporo y ese septóporo le da un movimiento unidireccional, una sola dirección. El quiste, ¿por qué se caracteriza el quiste? El quiste se caracteriza porque tiene cuatro núcleos y tiene cuerpos cromatillales. Estos no son así en punta, sino son robos. Muy bien, tenemos a Entomoeba germani. Este se dice que es eh, una entomoeba estonítica enana. Se parece, pero es chiquito. Siempre los cuatro núcleos y las barras cromatillales o cuerpos cromatillales eh, eh, son robos. Tenemos la Intomoeba coli. La Intomoeba coli es grande, tiene varios, el trofozoito, varios pseudópodos, ¿sí? Tiene un solo núcleo, pero este núcleo tiene un nucleolo excéntrico y la cromatina está distribuida en forma de marchas irregularmente. Muy bien, y el quiste tiene 5 o más, núcleos. El núcleo tiene un nucleolo excéntrico, su cromatina es gruesa y no es homogénea
y se caracteriza porque tiene los cuerpos con materiales en forma de astilla. Termina en punta asiento de una base ancha. Muy bien. Tenemos a Entomoeba prolaski. Esa se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque tiene solamente el quiste solamente tiene un núcleo, un solo núcleo. Sí tiene, o sea, sus cuerpos cromateriales, pero solamente tiene un núcleo. Endonimastana. Endonimastana es una ameba enana, se caracteriza porque tiene 4 núcleos, no hay cuerpos cromateriales. Y Ionomoeba, yomo, no, yo, la moeba Mruski, se caracteriza porque el trofozoito tiene una gran vacuola de glucógeno. Tiene un solo núcleo, pero en este núcleo se caracteriza porque tiene un núcleo grande y no tiene material cromático. Y el quiste solamente tiene un núcleo y tiene una vacuola muy grande de glucógeno. Por ser de glucógeno, cuando se hace la suspensión de heces con núcleo, se ve de color marrón. Muy bien, eso se va coloreando coloreando, o sea, eh, tanto el quiste como el trofozoito de los principales amebas y también viendo acá, o sea, cómo es el núcleo. Acá tenemos en dispar o eh, histolítica es lo mismo, morfológicamente son lo mismo, no se puede discernir que no en el microscopio, sino a través de isoantígenos, isoenzimas o también de PCR. ¿Y qué vamos a encontrar en el quiste? En el quiste se encuentra, en histoclítica se encuentra 4 quistes. Y cada quiste que va a tener, o sea, el quiste tiene 4 núcleos. Y cada núcleo que va a tener un nucleono y va a tener la cromatina distribuida en forma homogénea a lo largo de la membrana nuclear. Si vemos acá el núcleo del quiste, vemos que el caliosoma o nucleono es central y la cromatina se distribuye uniformemente a lo largo de la membrana. Muy bien. Chantada esa en la histolítica enana es parecido, lo mismo que su núcleo es igual, pero es más pequeño, o sea, su nucleolo, su cromatina, ¿no? Y el tamaño es pequeño. Eh, tenemos a Entomoeba histolítica, no, coli, Entomoeba coli, se caracteriza porque el núcleo, el quiste tiene más de 5 núcleos, ¿no? Se observan los nucleolos. Y viendo cómo es el núcleo, ¿no? Se ve que el, el, el núcleo, viendo el núcleo, se ve que el núcleo no es excéntrico y a lo largo de la membrana nuclear
hay masas de cromatina aburtas, no son homogéneas, diferente de E. coli. Tenemos a Prolaski. Prolaski se caracteriza porque tiene solamente un quiste. El quiste solamente tiene un núcleo. El Nonimastana se caracteriza porque tiene 4 o más núcleos, pero el tamaño es pequeñito. Y si nosotros vemos cómo es el núcleo, vemos que el núcleo tiene una masa grande de cromatina, pero no tiene, a lo largo de la membrana, no tiene granulaciones de cromatina. Y además, esa cromatina puede ser redonda, puede ser dobulada o puede ser cilíndrica. Yo lo Eva Bruschi, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene una vacuola grande de glucógeno, ¿sí? Y, y tiene una vacuola grande de glucógeno, ¿sí? Y tiene solamente un solo núcleo. Y este núcleo tiene una mancha de cromatina que puede ser excéntrico o central. Estas son las ahí todo las entomoemas cropozoicas y histodícticas. Lo que faltará es las amebas de vida libre. Eso se debe hacer en otra clase. O sea, esta clase es amplia. ¿Por qué es amplia? Porque hay diferentes especies de amebas. No es una o sola especie, no, sino son diferentes y eso quiere su tiempo. He tratado de ser lo más específico, lo más simple para que ustedes puedan comprender y diferenciar morfológicamente las diferentes entomoebas. En estas condiciones es difícil hacer las clases cuando se tiene bastantes datos puntuales que nosotros queremos que el alumno comprenda. A veces se guían, o sea, entienden la explicación, otras veces no entienden, es difícil, pero creo que revisando, o sea, las clases y la guía de práctica, o sea, puedan ustedes un poco más comprender, o sea, este tema, ¿ya? Entonces, también para práctica de parásitos es un poco difícil. ¿Por qué? Porque el parásito por laboratorio se diagnostica mirando, o sea, trayendo las heces, haciendo en voltaje húmedo, a veces coloreando, observando y viendo, o sea, las diferentes características de cada parásito, en este caso las amebas, dándoles por dibujo o por estipulado es difícil, o sea, ese segmento de práctica de parásitos. Muy bien, entonces quedamos dos cosas. Uno es que ustedes tienen que leer las guías. ¿Para qué? Para que se ubiquen. Y el otro es que amebas es en dos partes. Amebas patógenas y cropozoicas, que ya lo hicimos, y quedan las amebas de vida libre para la otra clase.
no se puede abarcar todo porque se cansa y se confunde al alumno. ¿Alguna pregunta, por favor? Aló, Sí, doctor, buenas tardes. buenas, dime. Para diferenciar la entomoeba Armani y la endo, Endolonax nana, ¿solo es por sus cuerpos cromatidiales? Porque las dos son pequeñas y se parecen a la histolítica. Ya. Tienes acá por esto. Mira, eh, la diferencia es por el tamaño. En Tomoeba Haramiani se dice que es una entomoeba histonítica enana. Tiene las mismas características, pero el tamaño es pequeñito. O sea, por el tamaño se diferencia. ¿Sí? Sí, pero yo preguntaba entre la Armani y la nana. Ah, la nana es diferente. Miren, acá a ver, acá, ya Germán, tiene, o sea, 4 núcleos. Acá no se ve, pero es 4 núcleos. Acá, 4 núcleos. Tiene barras cromateriales, cuerpos cromateriales que terminan ovoides. Acá. ¿Sí? Y acá tiene el nucleono. El nucleono o el núcleo que tiene nucleono, ese tono es el núcleo, es el nucleono. El nucleono también se llama endosoma, craniosoma o nucleono, es igual, es central y tiene a lo largo de la membrana nuclear, ¿qué cosa tiene? Granos de cromatina repartidos homogéneamente con esto, ¿sí? Igualito. Y acá, Nanana no tiene. Mira, Nanana tiene, puede ser 4 o 8. Ahí en los núcleos se hace diferencia. Acá, ya se diferencia en los núcleos. 4 núcleos, a veces 8. Pero no hay barreras cromateriales. Otra cosa más. Otra cosa más. En la nada. ¿Cómo es el núcleo? El núcleo de la nata tiene un nucleolo grande que ocupa casi todo el núcleo y no tiene granos de cromatina, no tiene esto, no tiene esto, esos sentidos no tiene, esa sí tiene. Y además no hay cuerpos cromateriales, no hay estos cuerpos no hay. Esto sí tiene, pero eso no tiene, ¿sí? A ver, Sí, doctor. ¿se Gracias. entendió? Sí. ¿Algo más? Bueno, para ir, ¿cuál es la diferencia entre entomoeba histolítica y entomoeba dispar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Han estado ustedes en la clase? La El dispar no es patógena. ARN18 es el ARN18. Sí, es igual, o sea, morfológicamente es igual, pero la característica, o sea, vas a encontrar toda esa estructura en más, todo.
todo igualito. Pero una es patógena o histolítica es patógena y dispar no es patógena. Esa es la característica. Y si quieres diferenciar exactamente cómo lo haces, buscando histoenzimas, buscando en antígeno o por prueba molecular, ampliando el ARN 18S, ¿sí? ARN Robinson con 18S. Entonces, miren, cuando no se tiene cuidado de esto, muchas especies de dispar pasan como histolítica o muchas especies de histolítica pasan como de dispar. O sea, bueno, si hay síntomas, será histolítica, ¿no? Porque produce daño. Si no hay síntomas, no se debe dar tratamiento porque tienes que querer una dispar. Ese es el problema. Y ahora, ¿cuántas formas de patologías produce intomoeba histolítica? ¿Cuáles, cuántos tipos de cuadros clínicos produce intomoeba histolítica? O formas de infección. A ver, Tres. ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Sintomática, Muy bien, intestinal y extraintestinal. claro, asintomática, incidental y esta institucional. Muy bien. ¿Cómo es que la entomoeba histolítica se hace invasiva? ¿Cómo? Está, o sea, ingresa como quiste, se desenquista, llega el intestino delgado y grueso que completen trofozoito y cómo hace que se vaya al cerebro, o sea, al hígado, a la piel, a la pleura, ¿cómo? Ingresa a las criptas y de ahí a la sangre. Claro, muy Vía bien, hematógena. claro, eso es. Y cuando es localizada, ¿qué hace? Se localiza y ¿qué va a hacer? Se localiza en donde, en el intestino grueso. ¿Y qué hace al intestino grueso? ¿Qué no lo hace? Úlcera. Claro, que puede ser crónica, ¿qué más? Fulminante y va a terminar con qué? Con la necrosis del tejido. ¿Y cuál es la medicación para el antiparasitario que se usa para curar la amemiasis? El metronidazol. Muy bien, muy bien. Y para la amemiasis sintomática o asintomática no es mitamidazol, son otros antiparasitarios. Muy bien. Entonces, miren, entonces, ¿cuál es el sitio biológico de entomoeba histolítica? ¿Cuál es? ¿Cómo ingresa? ¿De dónde ingresa? ¿Cómo ingresa? ¿Y qué hace? El quiste, el prequiste y el trofozoito. Claro, ese es el ciclo, pero ¿cómo ingresa al humano, o sea, al huésped? ¿En qué frase ingresa? Forma de quiste. Forma de quiste. Alimentos Muy y bien,
ese quiste tiene que tener maduro o inmaduro. Maduro. Si es maduro, ¿cuántos núcleos debe tener? 4. Muy bien. Ingresa, ¿hasta dónde va? Hasta el estómago. En el estómago, ¿qué debe resistir? ¿En qué resiste? Así, HCl. Ácido. El ácido. Clorhídrico. Entonces, en el ácido clorhídrico actúa a nivel de esa capa gruesa que está inquisado. Como actúa, lo hace más pequeña de este quiste para dar origen aquí al trofozoito. El trofozoito es la forma móvil, ¿sí? Ese trofozoito se reproduce y puede salir ya sea generalmente en forma de trofozoito o también salir en forma de quiste. Para que salga en forma de trofozoito, ¿cómo deben ser las heces? Duras, blandas, líquidas. Debe ser líquido, con sangre y moco, ¿sí? Y si sale en forma de quiste, ¿cómo son las heces? Duras, muy bien, duras. Entonces, sale en forma de trofozoito. Si no hay huésped, ese trofozoito se enquista. Y si hay humedad, puede vivir hasta 90 días, ¿sí? Hasta agarrar un otro huésped y así conseguir eh, el ciclo biológico. O sea, el ciclo biológico son las fases que pasa el parásito de su forma infectante hasta su forma reproductora. A veces necesita uno o dos huéspedes o más. En el caso de las amebas, solamente un huésped, ¿no? Ese es el ciclo biológico. Seguro que han hecho ya la forma básica de parásitos. Si no, estudien porque no van a poder comprender eso, ¿ya? Eso, o sea, eso me alegra porque han comprendido esa cosa chiquita. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cuál es la abema más común? Haces un examen de ese y siempre reportan eso. Esta Entomoeba coli. ¿Y cómo se reconoce prontamente o rápidamente a coli? A través del quiste. ¿Cuántos núcleos tiene el quiste? Más de 5. Más de 5, a veces 8. Y ahora si quieres ver, o sea, cómo es el núcleo es excéntrico y la cromatina se distribuye burdamente o no homogéneamente a lo largo en la membrana nuclear, histolítica homogéneamente, esto burdamente, ¿ya? Esas cositas, por eso le he dado ese material, está resumido, ¿ya? Traten de captar eso y si captan eso, ya tienen 20 tienen 20 ya en además. Muy bien. ¿Alguna cosa más?
¿Alguna cosa más, jóvenes? Entonces, con la señorita delegada, por favor, hay que programar una clase más de amebas de vida libre y ahí se acaba todo, amebas. ¿Ya? Es muy amplio el capítulo, es grande. Sí, está bien, doctor. Entonces, ¿cuándo lo podemos hacer? Debe ser en viernes porque creo que hay en Praquedano solamente van a ver en Tobaeva, no, en Diaria Nambia, solamente eso y Tricomona es muy poquito. Ahí podemos aprovechar para hacer amemas de vida libre. O si no, se programa nomás la clase, pues, ¿ya? Porque es amplio. Ameba se hace en 2 clases, no se hace en una clase, es muy amplio. Entonces, Lo que pasa es que el quedamos, viernes le toca dictar una clase al doctor Leiva, pero voy a coordinar y yo le aviso. creo que de ahí vaya son ya flagelados porque he visto ya una clase que ha colgado de 12 diapositivas de flagelados.